Existe una herramienta que se impregna en toda la física. Esta se basa en los conceptos de medida de una magnitud física y de las dimensiones asociadas con ellas. A su vez, esta es muy importante en la investigación científica. Estamos hablando del análisis dimensional. El concepto de dimensión se debe a Fourier, ya que en su obra La teoría analítica del calor nos dice: es necesario hacer notar que cada magnitud, indeterminada o constante, tiene una dimensión que le es propia, y que los términos de una no podrían ser comparados si no tuviesen el mismo exponente de dimensiones. Bien, esta es una idea que está en el fondo de todo el análisis dimensional. Por ejemplo, nosotros no podríamos sumar 5 metros más 5 kilos. ¿Cuál sería la respuesta? Nosotros no podríamos sumar 10 metros más 5 litros. Cada una de estas se encuentra en una dimensión distinta y en una magnitud a su vez igual, distinta también. Bien, entonces nosotros vamos a ver el tema ahora del análisis dimensional. Primero nos vamos a hacer la pregunta, claro, ¿por qué es importante el análisis dimensional en el estudio de la física? Bien, el análisis dimensional nos permite comprobar la veracidad de las fórmulas físicas. A su vez, nos da una introducción a todas las fórmulas que nosotros vamos a ver a lo largo de este curso. Nos, nos permite ver si todas estas fórmulas son correctas o no, están en una dimensión correcta o no. Y a su vez, claro, vamos a observar en qué unidades está cada una de estas fórmulas y su dimensión, obviamente. Y bueno, como vimos en una clase anterior, de acuerdo a la investigación científica o al aplicar el método científico de la observación, el método científico que involucra una hipótesis, medidas, resultados y tener después una fórmula, nosotros vamos a encontrar nuevas fórmulas y el análisis dimensional nos va a indicar si está correcto o no la fórmula, si está en la dimensión que nosotros estamos trabajando, si está en las magnitudes que nosotros queremos expresar esa fórmula. Bien. Y a su vez nos permite para que haya, para que se pueda cambiar los modelos que nosotros conocemos de las actuales fórmulas. Por ejemplo, la ciencia cada día está evolucionando más y se está conociendo cada vez mucho más acerca del avance, acerca de diferentes conceptos del universo. Entonces, bien, este conocimiento nuevo puede afectar a las fórmulas que nosotros conocemos. Obviamente, seguramente en su momento se va a descubrir, pero que estos posibles cambios que existen en las fórmulas que nosotros conocemos siempre estén en una dimensión correcta, para que la fórmula siempre sea correcta, ¿verdad? Bien, ahora hablaremos acerca de las magnitudes fundamentales. Las magnitudes fundamentales, ¿qué son? Son aquellas, primero, ¿qué es una magnitud? Una magnitud es aquello que se puede medir, ¿verdad? Todo aquello que se puede medir, el hombre siempre, claro, quiso medir todo, ¿verdad? Para tenerlo y expresarlo mediante palabras y números, ¿verdad? Bien, una magnitud fundamental es aquella que se encuentra casi en todos los fenómenos físicos que nosotros observamos. Y entre ellas está la longitud. La longitud, y lo vamos a representar en este análisis dimensional, analizando dimensionalmente con el símbolo de L. La unidad básica en el sistema internacional es el metro. ¿Bien? La masa también es una magnitud fundamental. Lo representamos con M, la unidad básica del kilogramo. El tiempo con T, su unidad básica, el segundo. La intensidad de corriente eléctrica con I, amperio. Intensidad luminosa, cuán brillante es un objeto o no,
en J y la unidad básica en candela. La temperatura por este símbolo, teta, y la unidad básica en Kelvin. Y la cantidad de sustancia como N y unidad básica, el mol. Bien. Ahora nosotros vamos a hablar de las fórmulas dimensionales básicas. Por ejemplo, el desplazamiento lineal. ¿Qué es el desplazamiento lineal? Es la distancia que recorre un cuerpo, ¿verdad? Desde un punto A hasta un punto B. Ese desplazamiento, como su nombre lo indica, es una distancia. Y si es una distancia, es una longitud, ¿verdad? Longitud. Y si es una longitud, es L. ¿Se entendió hasta ahí? Bien. Ahora, el desplazamiento angular. El desplazamiento angular es lo que se desplaza un cuerpo respecto de un eje central hacia otro punto. Este forma un ángulo. ¿Cuánto se desplaza? ¿Qué ángulo se desplaza? ¿Verdad? ¿Qué ángulo? Y si es un ángulo, ¿y por qué es 1? Bien, si fuera, digamos, 45 grados o 2 pi radianes, ¿tenemos alguna de estas magnitudes fundamentales? Es longitud, es masa, es tiempo, es corriente, es temperatura. No lo es. Es un ángulo. Y como es un ángulo, no tiene una dimensión, no tiene una magnitud. Por eso, por convención, el análisis dimensional o la fórmula dimensional de un ángulo es 1. Bien. Ahora, el área. Nosotros sabemos que el área, ¿qué es? El área es base por altura, ¿verdad? Base por altura. Pero base es una longitud, ¿verdad? Medida longitud. La altura, otra longitud. L por L. Y esto es L al cuadrado. Bien. Ahora, el volumen. El volumen no es más que el área por la altura, ¿verdad? El área, ¿a qué es igual el área? Y hasta acá, L al cuadrado. L al cuadrado. Y la altura, bueno, la altura es una longitud, L. L al cuadrado por L. L al cubo. Es el volumen. Bien, ahora hablemos de velocidad lineal. La velocidad lineal no es más que el desplazamiento en el tiempo, ¿verdad? Desplazamiento en el tiempo. Desplazamiento, ¿qué es? Es una longitud, ¿verdad? La distancia que recorre un cuerpo de un punto A a un punto B es una longitud, distancia. El tiempo t. Se puede escribir de esta manera, L sobre t. Pero en el análisis dimensional nosotros tenemos que expresarlo de una fórmula, de una forma más lineal, para poder nosotros maniobrar mejor las ecuaciones, que se nos haga más sencillo. Lo vamos a expresar así, Lt a la menos 1. Bien. Hablemos acerca de la velocidad angular. La velocidad angular no es más que el ángulo que se desplaza un cuerpo en un tiempo. A ver. Ángulo en un tiempo. El ángulo, su fórmula dimensional del ángulo, como es un número, no tiene una dimensión. Es 1. Y del tiempo es t. Si lo expresamos esto de una forma lineal es t a la menos 1. Bien. Ahora, la aceleración lineal. La aceleración lineal es la velocidad sobre el tiempo. Velocidad sobre el tiempo. Ecuación dimensional o fórmula dimensional de la velocidad. Acá está. Lt a la menos 1 sobre tiempo t. ¿Verdad? Lo vamos a expresar esto de una forma lineal. Nos quedaría Lt a la menos 2. Bien. Fuerza. Este es un concepto que vamos a ver más adelante, en los capítulos de dinámica y eso. Vamos a encontrar que la fuerza es igual a la masa por la aceleración. ¿Masa qué es? Masa es m. Y la aceleración, Lt a la menos 2. Me quedaría de esta manera, m
masa, aceleración, LT a la menos 2. Bien. Ahora trabajo. Trabajo también es una fórmula que lo vamos a ver más adelante, que es igual a la fuerza por la distancia. Fuerza por distancia. ¿Fuerza qué es? La fuerza es MLT a la menos 2. ¿Y la distancia qué es? La distancia, una longitud, L. MLT a la menos 2 por L. A nosotros desarrollar esta expresión, tenemos esta fórmula. Fórmula dimensional del trabajo es igual a m por L al cuadrado por T a la menos 2. Bien. Hasta ahora hemos visto las fórmulas dimensionales básicas. Ahora vamos a ver magnitudes derivadas. Como su mismo nombre lo indica, las magnitudes derivadas son aquellas que derivan, que vienen de las magnitudes fundamentales. ¿Correcto? Y vamos a presentar este cuadrito. Este cuadrito nosotros también lo voy a dejar en la descripción para que se pueda ver y descargar. De todas las magnitudes, a su vez también, claro, va a ir la teoría, un poco de teoría y todos estos cuadritos para que nosotros podamos trabajar los ejercicios que tengamos o los ejercicios que nosotros estemos desarrollando. Bien, vamos a analizar este cuadrito. En esta parte tenemos la magnitud derivada, la fórmula dimensional, la unidad y el tipo. Bien, por ejemplo, del área o superficie. Su fórmula dimensional es L al cuadrado y la unidad es el metro al cuadrado. Y es tipo escalar. Bien. Del volumen es L cubo. La unidad es metros cúbicos y el tipo es escalar. La velocidad lineal es LT a la menos 1, su unidad es metros por segundo y su tipo es vectorial. Bien, vamos a parar aquí y explicar un poco por qué es escalar y vectorial. Para ser escalar, nosotros solo necesitamos la cantidad y la unidad. Por ejemplo, área, 10 metros cuadrados. Solamente necesitamos el número y la unidad, 10 metros cuadrados, nada más. Pero si nosotros hablamos de velocidad lineal y podemos expresar, ese auto se está moviendo a 50 metros por segundo. Bien, tenemos el número y la unidad, pero 50 metros por segundo, ¿en qué dirección? Dirección sur, norte, este, oeste. Entonces la velocidad lineal, para hacer una información más completa, necesitamos la dirección. Y como necesitamos la dirección, es un tipo vectorial, al igual que la aceleración, al igual que la aceleración de la gravedad y la fuerza. ¿En qué sentido va aplicado la fuerza, verdad? Y las demás, las que no necesitan una dirección, son escalares. Bien. Nos vamos acá, la intensidad del campo eléctrico también es un tipo vectorial, porque igual es una unidad y necesita una dirección. El campo eléctrico tiene una dirección, bien, que afecta la carga. Eso lo vamos a ver, claro, en su momento, cuando se estudie electrostática, electrodinámica y todos los conceptos de electricidad. Bien, ahora vamos a ver principios de homogeneidad dimensional. Esta es una igualdad matemática o fórmula física que expresa la relación entre las diferentes magnitudes físicas. Por ejemplo, vamos a asumir que esta fórmula sea correcta. A es igual a B al cuadrado es igual más C. Bien, si A es kilos, se encuentra en masa, para que estos dos se puedan sumar, ¿qué deben ser? También kilos, ¿verdad? Para que se puedan sumar, porque no podría sumar kilos más litros, ni kilos más corriente, ¿verdad? O kilos más temperatura, 5 kilos más 30 grados Celsius. Para que estos dos se puedan sumar, estos dos deben ser iguales, deben estar en la misma dimensión y magnitud. Bien, y a su vez debe ser igual a esta. Tenemos esto. Fórmula dimensional de A se expresa de esta manera, entre dos corchetes. Eso me indica que la fórmula dimensional de A es igual a la fórmula dimensional de B al cuadrado, que a su vez es igual a la fórmula dimensional de C. Para que esta expresión sea correcta, se debe cumplir esto, que todos estos miembros sean iguales en dimensión y magnitud. ¿Correcto? Bien.
Un ejemplo. Nosotros tenemos esta fórmula, que es una fórmula que está en el capítulo de movimiento rectilíneo, que varía uniformemente en el tiempo. Tenemos que la distancia es igual a b sub 0, obviamente la velocidad en el punto cero, en el tiempo cero, por t, más o menos, faltaba aquí, de acuerdo si es un movimiento acelerado, es acelerado, más menos un medio por aceleración por el tiempo al cuadrado. Esta es una fórmula que lo vamos a ver más adelante. Entonces, si nosotros queremos comprobar la veracidad de esta fórmula, porque es una fórmula que se usa mucho, tenemos que evaluarla, ¿sí? Analizarla dimensionalmente. Ya sabemos que D está en metros, B es velocidad, está en metros por segundo, su unidad. El T está en segundos y claro, la aceleración en metros por segundo al cuadrado. Nosotros sabemos algo, que para que esto se cumpla, este D, que es longitud, debe ser igual a este, BO por T, un medio A por T al cuadrado, ¿verdad? Tenemos esto, ¿correcto? D debe ser igual a B por T, un medio, que a su vez es igual a un medio por aceleración por tiempo al cuadrado. Bien. Nosotros sabemos que D es distancia, y como es distancia, es una longitud. Bien. Entonces estos dos de aquí, que son dos monomios, tienen que expresar lo mismo, longitud, para que la fórmula sea correcta. Bien, nos vamos aquí. BO. ¿Qué es BO? BO es velocidad lineal. La velocidad lineal es LT a la menos 1. Bien. Por T. T es T. ¿Correcto? BO es LT a la menos 1 aquí. Y de tiempo es T. Al efectuar esta expresión nos queda el valor de L. Bien. Ahora vamos a la siguiente. Ahora, si nosotros hacemos fórmula dimensional de un medio por fórmula dimensional de A por fórmula dimensional de T al cuadrado, fórmula dimensional de un medio, ¿qué es? Un número. Y cuando es un número, ¿tiene una dimensión o tiene una magnitud? No, ¿verdad? Por eso se expresa con 1. Bien. Y nos quedaría solamente A y T al cuadrado. Y A es aceleración. Aceleración es LT a la menos 2. Bien. Y tiempo al cuadrado, T al cuadrado. ¿Se entendió? Al realizar esta expresión nos queda la siguiente manera. De esta forma observamos que esta fórmula que nosotros vamos a ver más adelante es correcta. Bien, porque se está sumando cada uno de ellos. Cada miembro está en la misma dimensión y magnitud. Bien. Ahora vamos a ver acerca de las reglas dimensionales que nosotros debemos tener en cuenta al momento de analizar cualquier fórmula o cualquier expresión que nosotros vamos a ver. Primero, si nosotros tenemos esta fórmula, A es igual a B por C. Vamos a asumir que esta fórmula sea correcta. Entonces, ¿qué sabemos? Vamos a que fórmula dimensional de A es igual a fórmula dimensional de B por fórmula dimensional de C. De esta manera. Bien, se cumple la distributiva. Si tenemos esta expresión, A es igual a B sobre C, entonces tenemos esta expresión, fórmula dimensional de A es igual a fórmula dimensional de B por fórmula dimensional de C a la menos 1. Bien, para expresarlo de una forma lineal, es lo mismo, ¿verdad? Correcto. Siguiente regla. Si tenemos A es igual a B elevado a un exponente, puede ser n sobre m o cualquier exponente que nosotros queramos, vamos a tener esto, que fórmula dimensional de A es igual a la fórmula dimensional de B elevado a ese exponente. Bien, ya está. Y la tercera, si A es un número, ¿cuál es la fórmula dimensional? Pues es 1, ¿verdad? Porque no tiene ni una dimensión ni una magnitud, porque es un número solamente. Es 1, ¿verdad? Ahora, si A es seno de B, bueno, seno de B, puede ser seno de 90, que es 1, o seno de 0, que es 0.
Pero ¿qué es 0 o qué es 1? Es un número, pero tiene una dimensión, tiene una magnitud, es metros, es una longitud, es una masa, es tiempo, temperatura, no. Entonces, es un número. Por eso es 1, ¿verdad? Seno de un ángulo nos da un número. Y como es un número, es 1. Logaritmo de n en base b. Este número, esta expresión nos da un número, ¿verdad? Como es un número, su dimensión es 1. Bien. Acá vamos a ver la fórmula completa de un fenómeno físico, ¿no? Donde esta se compone por longitud, masa, tiempo, temperatura, corriente, capacidad lumínica y cantidad de sustancia. Bien. Entonces, si nosotros nos damos cuenta, cuando es un número, no existe una dimensión. Por eso es e a la 0, u1, m a la 0, u1, t a la 0, u1, θ a la 0, que es de temperatura, y así. Todos estos valores multiplicados nos da 1, porque no está en ninguna dimensión, ni está en ninguna magnitud. Bien. Entonces, bueno, esta es la explicación de la fórmula completa. ¿Por qué el valor es 1? Porque no se encuentra en ninguna de estas dimensiones, por lo tanto, cada uno, su valor es 0. Bien. Ahora, vamos a ver algunos ejemplos. Nos pide hallar la dimensión de k en la siguiente fórmula física. Bien. Esta es mi fórmula física. K es igual a x más a más b al cuadrado por a al cuadrado menos y, donde x es igual a la longitud. Bien, vamos a hacerlo de una forma rápida. A ver, si x es longitud, para que se sume, bueno, a también debe ser longitud y b al cuadrado también debe ser longitud, ¿verdad? Para que estos se sumen, estos deben ser iguales, ¿verdad? De esta manera. Bien. Ahora, si x es longitud, ¿a qué es igual? A es longitud y b al cuadrado es longitud también. ¿Sí? Ahora vamos a la siguiente, a esta siguiente expresión. Para que estos dos se resten, este debe ser igual a este, ¿verdad? Ahí está. A al cuadrado es igual a y. Obviamente su análisis dimensional. Su dimensión debe ser la misma, eso me indica, ¿verdad? Correcto. Si nosotros sabemos que a es igual a l, a al cuadrado, ¿cuánto es? L al cuadrado. Entonces y es L al cuadrado. Bien. De esta manera ya analizamos esta fórmula. Entonces vamos a proceder a resolver. Copiamos la misma fórmula, la misma expresión que nos dan para resolver. Tenemos, ¿verdad? X es una longitud, A es una longitud y B al cuadrado es una longitud. B al cuadrado es una longitud. A al cuadrado es una longitud al cuadrado y Y es una longitud al cuadrado. Longitud más longitud más longitud, ¿qué es? ¿Qué me da? Una longitud. Longitud al cuadrado menos longitud al cuadrado, ¿qué es? 0. No. Si yo resto 10 metros cuadrados menos 10 metros cuadrados, ¿qué es? 0. ¿Pero 0 qué? 0 metros cuadrados. Sigue conservando su magnitud y dimensión. Si yo resto estos dos, ¿qué me da? Longitud al cuadrado también. ¿Verdad? Nos queda de esta manera. Y después, longitud más longitud más longitud nos da una longitud. Longitud al cuadrado menos longitud al cuadrado, ¿qué nos da? Otra longitud al cuadrado. A nosotros efectuar esta operación, tenemos que el valor de k es igual a L cubo. Bien, de esta manera nosotros vimos en este tema el análisis dimensional y por qué es importante. Y claro, también observamos diferentes formas, algunas reglas dimensionales, algunos ejemplos resueltos y algunas fórmulas básicas que nosotros empleamos. Bien, también hemos visto por qué es importante el análisis dimensional, porque nos permite ver la velocidad de cada una de las fórmulas que nosotros vamos a conocer más adelante.
y bueno, también trabajar entre diferentes expresiones. Y nos vemos en la siguiente clase. Esto es Tesla Labs. Nos vemos en la siguiente clase.